que nos da de poder estar en su casa. Amén. Aleluya. Dios bendiga a mi hijo Gabriel, que está por ahí también. Y Dios bendiga a cada uno de los hermanos, los que están aquí, los que no han podido llegar. Donde quiera que estén, el Señor los bendiga y les cubra. Amén. Y nosotros pues estamos aquí para gozarnos. Aleluya. El Evangelio de Jesucristo, gloria al nombre del Señor, es buena noticia, buenas nuevas. Gloria al Señor. No hay nada en esta tierra mejor que el Evangelio de Jesucristo. No hay nada. Aleluya. Sí, nosotros necesitamos entender que hay luchas, que hay dificultades, que hay pruebas. Aleluya. Pero la prueba de nuestra fe produce paciencia. Mi alma alaba al Rey que vive y reina. ¿Qué es lo que produce la prueba? Paciencia. Ay, Jehová, mándame prueba, porque yo quiero paciencia. Que lleguen. Hay gente que dice, Jehová, no me mande. ¿Cómo que no? Si no llegan las pruebas, entonces no crece la paciencia. Y la Biblia dice que con nuestra paciencia ganaremos nuestras almas. Entonces la paciencia es necesaria, pero la paciencia no llega si no hay prueba, si no somos probados. Mi alma alaba a Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, porque ligera es mi carga y mi yugo es fácil. Aleluya. El Señor habla unos misterios, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que algo que todo el mundo dice que no es fácil, entonces el Señor dice que es fácil? Algo que todo el mundo dice que es difícil, el Señor dice que es ligero. Vamos a tener que sintonizarnos con Él. Porque cuando nos sintonizamos con Él, entonces nosotros sentimos las cosas como Él las siente y vemos las cosas como Él las ve. El problema es que estamos fuera de sintonía. Y cuando estamos fuera de sintonía, la emisora no se escucha bien, porque se mete en ruido de otras emisoras. Y entonces usted quiere escuchar lo que se está hablando, pero no puede porque hay interferencia. Qué bueno es Dios, ¿verdad que sí? Yo quiero aprovechar en esta mañana, ¿verdad?, esa comunión que usted tiene para que vamos juntos a leer un texto de la palabra de Dios que tiene mucho que ver con lo que ya empezamos a hablar. En el Señor no hay coincidencia, el Señor sabe todas las cosas. Mateo capítulo 6. Estaremos leyendo el verso 24. Aleluya. Dios bendiga el varón Mingo. Gloria. Mateo capítulo 24. Nuestra hermana Carmen. Aleluya. Qué bendición. Marilyn, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Nuestra hermana Bélgica también. Todos los hermanos. Gloria al Señor. Se han bendecido en esta mañana. La palabra del Señor la leemos para gloria de nuestro Padre Celestial. En el nombre de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y en presencia y compañía de nuestro Consolador y Maestro, el amado Espíritu Santo. Mateo capítulo 6,
verso 24, dice la palabra del Señor: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Padre, muchas gracias. Señor, una vez más agradecemos la oportunidad y el privilegio que nos concede de poder estar en tu casa. Gracias, Espíritu Santo, porque usted es quien nos enseña y nos guía. Usted está en medio nuestro para mostrarnos el camino y para enseñarnos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso en esta mañana una vez más nos depositamos en tus manos y nos ponemos delante de ti y te suplicamos en el nombre de Jesucristo que usted esté impartiendo conocimiento, entendimiento, discernimiento, revelación, Señor, que usted, oh Dios mío, quite todo velo de ceguera espiritual, todo lo que nos impida poder discernir y entender tu verdad, Dios mío, que transforma y cambia el alma. Oh Señor eterno, Padre, que en este momento tu presencia se haga manifiesta en medio nuestro, Señor amado. Glorifícate, Padre, en medio nuestro, para que también nosotros podamos glorificarte a ti, Señor amado. Danos de tu fuerza, danos de tu sabiduría, danos, Señor Padre, de la gloria de tu conocimiento. Envía tus ángeles, Señor, escuderos de fuego, para que apaguen, oh Dios mío, e intercepten todo dardo lanzado por las tinieblas contra nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras mentes, para tratar de desviarnos de tu camino, de tu voluntad. Todo dardo que llega a nuestras vidas para traer confusión y desánimo, en el nombre de Jesucristo sea apagado. Señor Padre, que tus ángeles de avance, Dios de la gloria, nos lleven en sus manos para que nuestros pies no tropiecen en piedra, Señor. Tu nombre sea engrandecido, Padre, y aviva tu obra en medio de los tiempos, Dios del cielo. Gracias te damos en esta mañana, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Vamos a hablar en esta mañana, puede sentarse unos minutos bajo el tema: ¿cuál es tu Señor? Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuál es tu Señor? Muy importante que nosotros podamos identificar quién es nuestro Señor. ¿Y por qué es importante esto? Porque existen muchos señores. El mismo Señor Jesucristo dijo: muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Aleluya. Pero para nosotros poder entender lo que Dios quiere tratar con nosotros en esta mañana, es importante que nosotros primeramente sepamos qué es lo que significa esta palabra. La palabra Señor es alguien que gobierna a otra persona aún por encima de la voluntad de esa persona.
Aleluya. Es decir, que alguien que es el Señor de alguien lo gobierna. Y si lo gobierna, significa que esa persona tiene, ¿verdad?, la facultad para que esa otra persona haga lo que su Señor manda, aún por encima de la propia voluntad de esa persona. ¿Sabes qué? Es una palabra que se utilizaba mucho en la antigüedad, porque en aquellos tiempos existía la esclavitud. Y cuando alguien compraba un esclavo, entonces esa persona era el señor de ese esclavo. Y ese esclavo no tenía vida, porque ese esclavo tenía que hacer lo que su señor dijera. Aunque no le gustara, aunque no estuviera de acuerdo, aunque no pudiera, si su señor decía, esto es lo que tiene que hacer, esto es lo que el esclavo hacía. Porque él era su señor y su señor lo gobernaba. Ahora, ¿qué significa la palabra voluntad? La voluntad, gloria al nombre del Señor, es lo que yo quiero. Mi voluntad es lo que yo hago. Porque la voluntad está ligada a mis deseos, a mis anhelos, a mis aspiraciones. Por eso mi voluntad es lo que yo quiero. Y cuando yo hago mi voluntad, y cuando hablamos de mi voluntad, estamos hablando de hacer lo que yo quiero, aunque me vaya mal, pero es lo que yo quiero. Aleluya. La voluntad de nosotros es lo que realmente nosotros anhelamos. Es lo que realmente nosotros queremos. Es lo que en nuestro interior nosotros deseamos. Por eso muchas veces nosotros nos sentimos mal. ¿Por qué? Porque estamos actuando en contra de nuestra voluntad. Y lo que estamos haciendo, lo hacemos sin querer. ¿Cuánto adoran al Señor? Entonces usted lleva una guerra con su voluntad. ¿Por qué? Porque usted está negándose, o mejor dicho, no negándose, usted está haciendo algo que realmente no es lo que usted quiere hacer. ¿Cuánto adoran al Señor? No sé si usted me está entendiendo. Es decir, cuando usted se levanta de la cama para venir a la iglesia, porque tiene que hacerlo, usted lo está haciendo sin voluntad. Usted lo está haciendo sin deseo, porque eso no es lo que usted quiere. Lo que usted quiere es realmente quedarse acostado. Pero cuando usted se levanta de la cama con deseo de venir a la iglesia porque viene a encontrarse con su Señor, la cosa es diferente. Usted llega dispuesto, usted llega contento, usted llega alegre, usted llega entusiasmado, usted llega preparado, listo. ¿Para qué? Para adorar a Dios y para rendirle a Él, aleluya, adoración y alabanza. Y entonces usted ve que la cosa es diferente. Porque cuando hacemos las cosas por obligación, lo estamos haciendo en contra de nuestra voluntad. Y no estoy diciendo que no hay que ir en contra de nuestra voluntad. Sí, el problema es que ahí fue cuando Jesucristo dijo, porque mi carga es ligera y mi yugo es fácil. ¿Por qué? Porque lo que él quería siempre era
Padre que lo envió y a hacer su voluntad. Por eso cuando estaba en Getsemaní le dijo: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque la voluntad de Cristo estaba acorde con la voluntad del Padre. El problema es cuando lo que Dios quiere es una cosa y lo que yo quiero es otra. Porque entonces, dice el texto, no hay forma de que se pueda servir a dos señores. Porque amarás a uno y terminarás aborreciendo al otro. ¿Y quiénes son los dos señores de los que habla este texto? ¿Quiénes son esos dos señores? Dios, Jesucristo, es el Señor. Y yo soy el otro Señor. ¿Cuánto adoran al Señor? ¿A cuál? Ese es el tema. ¿Cuál es tu Señor? ¿A cuál Señor es que tú adoras? Y el Señor pone como ejemplo las riquezas. Y dice: no se puede amar a Dios y a las riquezas. Pero yo quiero preguntarte en esta mañana: ¿para qué es que la gente quiere ser rico? Para sí mismo, para satisfacerse a sí mismo, para complacerse a sí mismo, para vivir cómodo. Y no es malo vivir cómodo, no. El problema es que yo todo lo que hago es para tratar de agradarme a mí. Todos mis esfuerzos, todas mis luchas, todos los negocios, todas las conversaciones, todos los acuerdos, al final tienen la intención de que me beneficien. Porque hay una batalla entre los dos señores, entre el Señor Jesucristo y yo que soy el otro Señor. Por eso el tema es: ¿a cuál Señor tú le sirves? ¿Quién es tu Señor? ¿Ah? Y a veces nosotros no podemos entender esto, hermanos. ¿Por qué razón? Porque el enemigo nos engaña haciéndonos creer que nosotros lo que hacemos, lo hacemos con otra intención que no es agradarnos a nosotros mismos. Aleluya. El Señor pone como ejemplo la riqueza, pero ¿para qué que la gente quiere ser rico? ¿Es para darle a los pobres? ¿Es para hacer la obra de Dios? ¿Es para invertirlo en el reino de Jesucristo? No, porque no es a ese Señor al que ellos le sirven. Ellos se sirven a sí mismos. Y todo el afán y el esfuerzo de la gente por amontonar y acumular y por esforzarse y por trabajar, no es porque quieren que el reino de Dios avance, no. Ellos quieren que su propio Señor, que son ellos mismos, que soy yo mismo, prospere. Aleluya. Por eso, aleluya, la palabra de Dios es clara. Pero es importante que nosotros entendamos esto también. La Biblia dice que Sara, la esposa de Abraham, Sara, le llamaba Señor. Aleluya. Sin temer a ninguna amenaza. Primera de Pedro 3:6 dice: como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, sin
a ninguna amenaza. Oh, esto es otra cosa más profunda que está diciendo aquí. Porque Sara no era esclava de Abraham. ¿Cuánto adoran al Señor? No, Sara era la esposa de Abraham. Pero Sara le servía a Abraham no por obligación, le servía por amor. Sara respetaba a Abraham, pero no lo respetaba por obligación, lo respetaba porque lo amaba. Sara llamaba Señor a Abraham, pero no porque ella le tuviera miedo a Abraham, o porque Abraham la fuera a castigar si ella no la respetaba. No, ella lo llamaba Señor aún sin tener nada a qué temer. Aleluya. ¿Y cuál es la diferencia? Que Sara lo hacía con su voluntad, o mejor dicho, de buena voluntad. La voluntad de Sara era querer agradar a Abraham, respetarlo, cuidarlo, amarlo, venerarlo. Entonces, para Sara, respetar a Abraham no era un problema. Para Sara, amar a Abraham no era un problema. Para Sara, someterse a Abraham no era un problema. Para Sara, no había ningún inconveniente en ser la esposa de Abraham, porque ella lo hacía de buena voluntad. Porque su Señor era el mismo que ella quería. Hello. Y como su voluntad estaba de acuerdo con lo que ella quería y con el Señor que tenía, entonces para ella no era un problema servirle a Abraham. El problema es que la batalla que nosotros tenemos es porque la voluntad de nosotros anda divorciada de la voluntad de Dios, o mejor dicho, de nuestro verdadero Señor. Porque entonces hay una batalla. El apóstol Pablo dijo: porque es que yo no hago lo que quiero, porque mi voluntad quiere una cosa, pero entonces hay otra cosa que se revela contra lo que yo quiero y me lleva cautivo. Y cuando Pablo contempló su condición, dijo: miserable soy, tengo que morirme. Porque si no me muero, entonces no podré agradar a mi Señor. ¿Y por qué Pablo dijo que tengo que morirme? Porque él sabía que hasta que él no matara sus propios deseos, su propia voluntad, sus propios anhelos, no iba a poder servir a los anhelos de Dios y a los deseos de Dios. El problema del ser humano es que nosotros queremos atendernos a nosotros primero siempre. Y usted ve a la gente diciendo que sí, que ellos le van a servir a Dios, pero que primero tienen que hacer esto. Yo voy a servirle a Dios, pero primero tienen que hacer aquello. ¿Y cuando es que lo dicen? No, cada vez que usted pone una excusa, cada vez que usted pone un pretexto, cada vez que usted se inventa algo para no hacer lo que usted sabe que tiene que hacer. ¿A quién usted le está sirviendo? A mis propios intereses, a mí mismo. Porque no estoy tratando de agradar a Dios por encima de mi voluntad. Y si no estoy tratando de agradar a Dios por encima de mi voluntad, entonces Dios no me gobierna. Y si Dios no me gobierna, entonces no es mi Señor. Porque el Señor es alguien que gobierna a alguien aún por encima de su voluntad. ¿Cuánto adoran a Jesucristo? Entonces es importante que nosotros entendamos esto. Necesitamos sintonizarnos, necesitamos afinarnos, necesitamos alinearnos. Tenemos que entrar en la misma sintonía del Espíritu. Porque ni siquiera cuando estamos orando nosotros pedimos bien, dice Santiago. Pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. ¿Y para qué que pedimos?
al Señor: Señor, yo quiero que tú me des un vehículo para yo poder ir a la iglesia. Y después que tienen el vehículo, entonces no se congregan. Porque entonces tienen que ir para el taller a arreglar el vehículo. Porque entonces tienen que ir a hacer tal o cual cosa y necesita ir el vehículo, y el vehículo no puede ir solo. Ellos tienen que ir con el vehículo, acompañándolo para poder hacer lo que tienen que hacer, y entonces no pueden hacer dos cosas al mismo tiempo, porque eso es lo que la palabra dice: no se puede servir a dos señores, o te sirve a ti o le sirve a Dios. Y Santiago dice: ustedes no reciben porque piden mal. Porque cada vez que piden para gastar en sus propios deleites, en sus propias necesidades. ¿Cuánto tiempo hace que usted no pide para que se resuelvan las necesidades de la obra de Dios? ¿Cuánto adoran al Señor? Yo no sé si usted está entendiendo qué es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. ¿Para quién es que pido? Y aún hasta por las almas que yo pido es porque me convienen a mí que se salven. ¿Cuánto adoran al Señor? Porque por lo primero que pido al Señor: mira, mi familia, pide por lo que tú no conoces, que la familia tuya te están viendo todos los días a ti. Ellos tienen testimonio. Como le dijo Abraham al rico. Ellos tienen ahí a Moisés, que le dicen todos los días, y a los profetas, que lo oigan a ellos. No estoy diciendo con esto que usted no tiene que orar por su familia. Lo que estoy hablando es del interés de nosotros como individuos, como personas. Que cuando usted se sienta y lo analiza, si no hay ventaja para nosotros, entonces no nos conviene. Y si no nos conviene, entonces no va, aunque sea la voluntad de Dios. ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Cuánto adoran al Señor? No, porque es que no me conviene. Y si no me conviene, entonces no es de Dios. ¿Cómo que no es de Dios? ¿Y cuántas veces Dios ha mandado gente a hacer cosas que no le convienen? Pero que es lo que Dios quiere que se haga. Aleluya. No, Señor, porque es que tú sabes. No, el Señor sabe lo que te está diciendo. Él sabe lo que te conviene, y por eso te está mandando a hacer lo que te conviene. El problema es que estamos buscando lo que nos conviene a nosotros, pero en la carne, no lo que nos conviene a nosotros en el espíritu. Aleluya. Mire, el apóstol Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, verso 2: porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros. ¿Qué significa la palabra avaro? Amantes del dinero y de la riqueza y de los placeres materiales y de la comodidad. No estoy hablando de que estoy en contra de que usted esté cómodo, porque todas esas cosas Dios se las ha prometido a usted. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que hay otras cosas que son más importantes que esas. Pero nosotros nos enfocamos en aquellas cosas que, aunque no sean lo más importante, pero son las que a nosotros nos convienen. Aunque nosotros entendamos que nada es más importante que la salvación, pero entonces nosotros nos preocupamos más por otras cosas y nos descuidamos entonces de la salvación. ¿Por qué? Porque esas otras cosas humanamente son las que a mí me convienen. Porque yo no estoy pensando en la eternidad, yo estoy pensando en el hoy y en el mañana. No estoy pensando en la eternidad. Aleluya. Y Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado, porque las características de los hombres en los días que vienen es que serán amadores de sí mismos más que de Dios. Ellos serán sus propios señores, no Dios. Serán ávaros.
y serán vanagloriosos. Ajá, ¿qué? Que lo único que le importa es la gloria vana. ¿Y qué es la gloria vana? La apariencia. La apariencia. A la gente le gusta que los otros vean que están prosperando gran cosa. ¿Para qué tú te quieres un carro? A veces para que lo vean más que para hacer sus necesidades. La gente vive de apariencia. Por eso ustedes que cuando tienen una cosa ya no la quieren, quieren otra. ¿Por qué? Bueno, pues porque es una competencia de apariencia lo que hay. Vanaglorioso, su preocupación es una gloria vana, una gloria efímera, algo pasajero. Y yo quiero, ya casi estoy terminando, pero yo quiero aprovechar para compartir algo con ustedes. La Biblia dice, aleluya, en el capítulo 11 de Génesis, el verso 31 y 32, dice: y tomó Taré Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Mi alma alaba a Jesucristo. ¿Por qué es importante este pasaje bíblico? Dios le ordena a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, la tierra de Canaán. Y Abraham sale, pero se va con Harán, su papá. Dios le dijo que saliera de su parentela, ¿verdad? O sea, de su familia. Se va con Harán, su papá. Se va con Lot, su sobrino. Y dice la Biblia que salieron de Ur para ir a la tierra de Canaán. Pero en el camino se detuvieron. ¿Y por qué se detuvieron en el camino? Es importante resaltar que Harán, el hermano de Abraham, el papá de Lot, murió en Ur, en la tierra de Ur, y Lot se quedó huérfano. Por eso Abraham lo adoptó. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Pero lo importante es que ellos llegan a un lugar y allí levantan el campamento. Recuérdese que no todo está escrito en la Biblia. Amén. Y la misma Biblia lo dice, que no todo está escrito en ella, que hay otras cosas que también pasaron que no están escritas en ella. Amén. Pero sí la Biblia dice que después que ellos salieron de Ur, de los caldeos, llegaron a un lugar y en ese lugar levantaron el campamento. Pero me llama la atención que ese lugar al que ellos llegaron se llama Harán, como se llamaba el hijo de Taré, el hermano de Abraham, que murió en Ur. ¿Y de dónde salió este pueblo llamado Harán? Algunos
que el hijo de Abraham, que el hijo de Taré que murió en Ur, el hermano de Abraham. Qué coincidencia, ¿verdad? Pero hay otros que dicen que mientras ellos estaban en ese lugar acampando y levantaron el campamento, una de las personas que iba en el campamento se perdió. Y ellos salieron a buscarla. Y buscando a esa persona encontraron una mina en ese lugar. Y al encontrar la mina, se establecieron allí. Y empezaron ¿a qué? A negociar. Y como Taré era un hombre ambicioso, Taré no tenía la visión, Taré no tenía la promesa. No fue a Taré que Dios llamó para que fuera a la tierra de Canaán. De Canaán fue Abraham. El problema es que Abraham va con Taré. Y los intereses de Taré no son los mismos intereses de Abraham. Abraham quiere agradar a Dios, pero Taré quiere agradarse a sí mismo. Y cuando llegaron a ese lugar, dice la tradición, me estoy diciendo que eso está escrito en la Biblia, ¿verdad? Como encontraron allí esa mina, Taré dijo: de aquí no me saca nadie. Y levantaron allí una ciudad y le pusieron a la ciudad el nombre del hijo de Taré que había muerto en Ur, que se llamaba Harán. Es decir, que fueron ellos mismos quienes fundaron esa ciudad. Y Taré dijo: de aquí me voy yo muerto. Y muerto salió de Harán. A los 205 años murió. ¿Dónde? Imagínense que Abraham se hubiese quedado al lado de Taré. ¿Cuánto adoran al Señor? Pero la palabra dice que después que ya ellos llevaban un tiempo, varios años, pasó Abraham ahí clavado, haciéndole caso a Taré. ¿Cuáles eran los intereses de Taré? Llenarse los bolsillos. Y los de Abraham, hacer la voluntad de Dios. Pero Abraham está frisado. ¿Por qué? Porque tiene a Taré al lado. Hay gente que no te van a dejar avanzar. Hay gente que tú tienes que salirte del lado, porque los intereses de esa gente no son los intereses tuyos. Hay personas que aunque no sean malos, te hacen daño. ¿Por qué? Bueno, pues porque ellos tienen otros intereses que no son los intereses de Dios. A ellos no les interesan las cosas espirituales, a ellos les interesan las cosas terrenales, las cosas de la carne. A ellos les interesan alimentarse y sustentarse y prosperar económicamente. No les interesa prosperar espiritualmente. Y no estoy hablando simplemente de gente que no sean cristianos. No, estoy hablando de gente que son cristianos, que aún estando dentro de la iglesia, sus intereses no son crecer espiritualmente. A ellos les interesa más crecer económicamente que espiritualmente. Por eso esa gente a cada momento te viven diciendo: no, eso no es necesario, que tú vas a hacer, ¿qué? A encerrarte, a ayunar. No, ya eso ahora no funciona, eso era antes, ya estos son otros tiempos. Ya a Dios no le interesan tanto los sacrificios, a Dios lo que le interesa ahora es que se le obedezca. El problema es que si no ayuda, no tiene fuerza para obedecer. Y eso no te lo dicen ellos. Que el ayuno te fortalece espiritualmente y te da dominio propio. ¿Para qué? Para que cuando Taré te diga: no, quédate aquí, que vamos a prosperar, que vamos a negociar, que vamos a hacernos ricos, tú tengas que decirle a él: mi destino no es Harán, es Canaán. ¿Cuánto adoran al Señor?
Hay gente que está enfocada nada más en lo que tienen que hacer en esta tierra. Y se olvidan de lo más importante, que es su salvación, que es la eternidad. Hay gente que Dios lo llamó con una misión, con un propósito especial, y ellos están estancados como Taré. Se quedaron en Harán haciendo riqueza. Y usted ve que hay gente, gloria al nombre del Señor, que dicen: ya este es el último año que voy a trabajar para ya dedicarme a hacer la obra del Señor. Oh, y pasa el año y ellos siguen igualitos. Oh, y dicen para el próximo año: no, ya sí es verdad, este es el último año. Y pasa el año y ellos siguen igualitos. Oh, porque si no te le sacude a Taré, Taré te va a amarrar ahí hasta que te mueras con él. Porque los intereses de Taré son otros. A Taré no le importa avanzar en lo espiritual. A Taré no le importa, oh, gloria al nombre del Señor, que Dios se enoje o que Dios se sienta contento. A Taré le da lo mismo, porque el Señor de Taré se llama Taré. Aleluya. Y dice la palabra que Dios, escuche bien, tuvo que aparecérsele de nuevo a Abraham, estando en Harán. Dios tuvo que aparecérsele de nuevo a Abraham, estando en Harán, y le dijo: Abraham, te va a morir aquí con Taré sembrado, haciéndole el coro a Taré, sabiendo tú que no fue eso lo que yo te dije que hiciera. Sabiendo tú que no es eso lo que yo quiero, te va a quedar sembrado ahí, haciéndole el coro a Taré. Olvídate de Taré, que yo te dije a ti que te fuera de tu casa y de tu parentela. No te dije que cargara con toda tu familia. Deja esa gente atrás, que ya esa gente tan grande, ellos que se atiendan ellos mismos, que se cuiden solos, que ya ellos saben, gloria al nombre del Señor, lo que tienen que hacer. Y ellos no te van a seguir porque ellos tienen otros intereses que no son los míos. Gloria a Dios. Suéltalo en banda, como dicen aquí. Aleluya, porque si no, te van a arruinar la vida. Te van a hacer perder a ti junto con ellos. No, pero que es mi papá, que papá, ni que papá. El que no dejare padre o madre, hermanos, hijos, esposa o esposo, bienes, casa, por causa de mí, dijo el Señor, no es digno de mí. Esto no es un asunto de que si se puede o si se quiere, esto es un asunto de vida o muerte. Esto es un asunto de salvación o de perdición. Esto es un asunto de que usted o le sirve a Dios o se perdió. O agrada a Dios o se perdió. O hace la voluntad de Dios o se perdió. No hay un término medio. Es que usted tiene que tomar una decisión. O le sirve a Dios o se sirve a usted mismo. El Señor dijo: no se puede servir a dos señores al mismo tiempo, porque se amará uno y se aborrecerá al otro. Tienen que decidirse. No podemos estar aquí y allá, no. Hay que tomar una decisión. Si estoy con Dios, estoy con Dios. Aleluya. Usted sabe lo que significa, hermano. Abraham tuvo que arrancar de ahí, de Harán. Pero todavía se va arrastrando, ¿no? ¿Cuánto adoran al Señor? Y Lot era de la descendencia de Taré, como Abraham, pero era hijo de Harán. Y Lot se fue con la misma maldición de Taré.
¿Buscando qué? Buscando riquezas. Buscando riquezas. Y por poco estórbalo el plan de Dios con Abraham. Llegó un momento que Dios mismo tuvo que permitir que se armara un pleito entre la gente de Lot y la gente de Abraham, a ver si Abraham despertaba y seguía el camino solo. Es que tú tienes que entender que en este camino tú nada más cuentas con Dios. Aleluya. Es Dios. Dios va a poner gente, sí, a tu lado, que te acompañen y que te ayuden, porque Abraham tenía 300. 300 tenía Abraham, 300 hombres tenía Abraham en su casa, que vencieron a 5 reyes. Escucha bien esto: 300 hombres vencieron un ejército de más de 500,000 de soldados. Porque la gente que Dios te pone al lado tuyo no son gente común, no son gente normales, no, pero no son lo que tú quieres. El problema es que Abraham quería seguir con Lot al lado porque era su sobrino. Deje esos sentimientos para allá. No porque fue que el pobrecito se quedó huérfano, ajá, pero ya él es grande y él es adulto. Suéltalo. Porque si él está viendo todo lo que Dios ha hecho contigo y él no quiere servirle a Dios, suéltalo en banda. Que siga su camino y tú enfócate en Dios, que lo tuyo es ahí que está. ¿Ah? Pero no, a veces nosotros queremos ir en contra de la voluntad de Dios para hacer la voluntad de nosotros. Y entonces buscamos todas las excusas del mundo. No, porque imagínate que yo voy a hacer con el pobre Lot. ¿Cómo yo lo voy a abandonar? ¿Cómo yo lo voy a dejar solo? Cuando llegó el momento, Lot cogió su camino. A él no le dio pena dejarte a ti. ¿O tú crees que a Lot le va a dar pena dejarte a ti cuando él vea que sus intereses están siendo afectados? Cuando Lot vio que sus intereses estaban siendo afectados, no le dio pena dejar a Abraham. Él dijo: no, porque mis intereses están por encima de mis sentimientos. Mis intereses están por encima de mi tío. Mis intereses están por encima de la sangre, de la familia. Dijo: no. ¿Por qué no actúa así? Porque el Señor de Lot era Lot. Los intereses de Lot eran las riquezas. Por eso, finalmente, para poder salvarse, tuvo que salir de Sodoma corriendo, nada más con la ropa que tenía encima. Tanto afán. Sin mirar. Para amontonar riqueza y para hacerse rico. Y al final irse con la ropa puesta nada más. Como dice la palabra: porque desnudo saliste del vientre de tu madre, y desnudo volverás allá. El problema es que nosotros no entendemos, hermanos. Nosotros los seres humanos somos raros, somos agarrados. Porque no podemos ver las cosas que realmente nos convienen. Y entonces vivimos aferrados a aquellas cosas que nosotros sabemos que al final no nos van a salvar. Entonces estamos menospreciando al verdadero Señor para agradar al Señor de nosotros mismos. Y eso, hermano, necesitamos cambiarlo. ¿Para qué? Para que la carga sea ligera, para que la carga sea liviana. ¿Ah? Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
Y no te preocupes por la casa. No te preocupes por el carro. No te preocupes por los hijos. No te preocupes por la esposa. No te preocupes por el esposo. No te preocupes por los bienes. Que todas esas cosas te serán añadidas. No te preocupes ni te afanes diciendo: ¿y qué voy a comer? ¿Y qué voy a beber? ¿Y qué me voy a poner? No. ¿Acaso no es el cuerpo más importante que la comida? ¿Acaso no es el cuerpo más importante que la ropa? Mira los lirios, dice el Señor del campo, que ni siquiera Salomón, con toda su majestad y su gloria, se vistió como uno de ellos. Mira las aves del campo, que no siembran, ni recogen, ni guardan en granero, ni almacenan, y sin embargo todos los días Dios las alimenta. ¿Acaso no valemos nosotros más que las aves, dice el Señor? ¿Acaso no seré yo más importante para Dios que un pajarito? Entonces, ¿cómo es que tú no puedes entender que Dios tiene cuidado de ti? Y que tú no te vas a morir nada de hambre. Y que tú no vas a pasar trabajo nada. Esto es lo que el diablo te dice, y es lo que tu yo y tu ego te dice, pero no es así. Porque los que confían en Jehová no son avergonzados. Dios le dio al pueblo comida en el desierto durante 40 años, no 40 días, 40 años, no 2 días, 40 años. Todos los días Dios le daba su comida. Y para que supieran que él era un Dios responsable y fiel, le dijo: no guarden para el día de mañana. Que yo cumplo. Y hubieron algunos que, usted sabe cómo es, descendientes del Taré, que no se conformaron con escuchar el mandamiento y la orden de Dios, sino que ellos agarraron y almacenaron y guardaron para el día siguiente. Y cuando fueron, estaba lleno de gusanos. La que guardaron de ayer para hoy estaba llena de gusanos. Y tuvieron que recoger entonces la que le tocaba ese día. Porque cada día, dijo el Señor. ¿Y por qué el Señor, cuando los discípulos le pidieron que le enseñara a orar, dentro de lo que el Señor le enseñó, una de las paradas, de las estaciones de la oración fue: el pan nuestro de cada día? ¿Cuánto adoran al Señor? Quizá el Señor no te dé riqueza, pero te garantiza la comida de todos los días. Lo necesario para cada día, Él te lo garantiza. ¿Y por qué el Señor no me permite ser rico? Pues porque te pierdes. Y el Señor no quiere que te pierdas. Porque si tú vas a encontrar una mina para hacer como hizo Taré, que fundó una ciudad, entonces el Señor no permite que encuentre nada. ¿Cuánto adoran al Señor? Pero el Señor sabía que de la única manera que podía desapartar a Abraham de Taré era si hacía rico a Taré, porque los intereses de Taré eran la riqueza. Y Dios le dijo: te voy a poner una mina para que no te muevas de aquí hasta que te mueras. ¿Tú te entiendes? Si no, Abraham hubiese tenido que seguir arrastrando a Taré hasta que se muriera. Y Taré iba a ser como una piedra en el zapato para Abraham, porque Taré no era espiritual. Era un hombre carnal. Era un hombre, gloria al nombre del Señor, idólatra. ¿Usted está entendiendo? Los intereses de Taré. Por eso es que usted ve que hay unos que se hacen ricos y otros no, porque Dios sabe lo que cada quien quiere. Se murió Taré en Harán.
duró 205 años, ahí se murió. ¿Por qué? Porque llegó a su casa, cuando llegó ahí que vio oro y vio riqueza y vio mina y vio marfil y vio tanta piedra preciosa que en Egipto lo hicieron millonario de una vez. Una ciudad comercial hicieron de Arán. En poco tiempo era una mina que había. Y lo que encontraron ahí era algo valioso y que todo el mundo lo quería y lo necesitaba y lo pagaba carísimo. Y Taré dijo, no, de aquí yo no me muevo. ¿Y para dónde voy yo de aquí? ¿Cuánta gente hay como Taré, hermano? Estancado, parado en su ciudad. Ya ellos le han puesto hasta nombre a su pueblo y a lo que ellos creen que fue la bendición de Dios que llegó. No todo lo que se ve bonito es de Dios. Amén. Pero si Dios no permite que aparezca eso, Taré sigue fuñéndole la vida a Abraham. Imagínense si el trayecto a Abraham se le hizo difícil con Lot nada más, que era su sobrino. Imagínense si él hubiese tenido a Taré encima, que era su papá. Porque por obediencia a su papá, y por no hacer sentir mal a su papá, y por complacer a su papá, ahí duró Abraham casi 5 años, estacionado, perdiendo y desperdiciando el tiempo de Dios. ¿Ah? Cuando la misión fue clara, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Nosotros tenemos una misión, nosotros tenemos una meta aquí en esta tierra, hermano. Y cualquier cosa que se oponga a eso, échelo para el lado. No tenga sentimiento, no. Aprenda de su Señor. Es que nosotros a veces queremos ser más buenos que Jesús. A veces queremos ser más buenos que Dios, pero es mentira de nosotros. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Es porque nosotros no queremos afectar nuestros propios intereses. ¿Y cómo es eso? Claro, hermano, a Jesús fueron y le dijeron, mira, ahí está tu mamá buscándote. Y tus hermanos, y él le dijo, ¿qué mamá? ¿Qué hermana? ¿De qué mamá usted me está hablando a mí? ¿De qué hermano usted me está hablando a mí? Mi madre y mis hermanos, dijo Jesús, son los que hacen la voluntad de mi Padre. Aquí abajo yo no conozco a nadie que no sea hermano espiritual. Porque todos los que no son hermanos en la fe son enemigos míos, ojalá sea mi papá o mi mamá. ¿O usted se cree que Abraham, que Taré era amigo de Abraham? No, él lo engendró, pero era un enemigo que él tenía con él ahí, siendo su propio padre. Por eso el Señor Jesucristo dijo, el reino de los cielos no vino a traer espada, porque pondrá en división a 5 que hayan en una casa. La nuera contra la suegra, el hijo contra el padre contra el hijo, y los enemigos del hombre, dijo el Señor, ¿serán quiénes? Los de su propia casa. El problema es que como que a nosotros no se nos entra lo de Dios. Como que se nos hace tan difícil asimilar las cosas que el Señor dice y que el Señor enseña para nuestra propia perdición. Porque al final el Señor nos dice eso para que nosotros estemos alerta y entendiendo que el diablo no está jugando. Y Satanás va a utilizar a quien sea. Satanás no tiene límite ni respeta rango. Él usa a todo el que se deja usar. No importa que sea el papá, la mamá, los hijos, la esposa, el esposo, el pastor, el diácono, el hermano, no importa quién sea. A cualquiera que se deje envenenar la mente del diablo, el diablo lo va a usar. Por eso es que usted y yo tenemos que vivir aferrados a lo que dijo Dios. Única y exclusivamente. Todo lo demás es pasajero. Que el Señor nos ayude a poder nosotros comprender esta verdad. Que el Espíritu
Santo nos ilumine y que nos dé la sabiduría para nosotros tomar las decisiones que tenemos que tomar. Que nos dé la fortaleza, que nos dé, aleluya, ese poder que necesitamos para nosotros poder agradar a nuestro Señor, no por obligación, no por miedo, no, como Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba Señor sin tener ningún temor. No por miedo, no, sino por amor, porque lo amaba, porque entendía que su Señor merecía respeto, merecía que lo amara, merecía que se le obedeciera, merecía que se hiciera su voluntad, porque era un buen Señor. ¿Qué Señor puede ser mejor que Cristo? Dígame. Usted me va a decir que el dinero es mejor que Cristo. Usted me va a decir que su esposa es mejor que Cristo. Usted me va a decir que su esposo es mejor que Cristo. Que su hijo, su hija son mejores que Cristo. Usted me va a decir que su familia es mejor que Cristo. No. Y si lo dice, está equivocado. Porque el único que nunca te ha fallado es Cristo. Y el único que siempre, aunque tú le falles, te recibe de nuevo, es Cristo. El esposo y la esposa a veces cuando tú le fallas, te dicen, no te quiero ver ni en película. Y al otro día o a las 2 semanas ya tienen otro hombre o otra mujer. Y por ahí que va derecho y siguen su camino. ¿Por qué? Porque nada más están contigo mientras tú sirves a sus intereses. Cuando dejaste de servirle a sus intereses, ya no somos nada. Tenemos que reflexionar. Tenemos que analizar, tenemos que pensar, tenemos que, como dijo Jeremías, pararnos en el camino y examinar y preguntar por la senda antigua, ¿cuál es el camino correcto? Y andar por él. Porque de lo contrario, hermanos, como dice Proverbio, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Dios les bendiga en esta mañana. Póngase de pie. Padre, gracias. Te damos una vez más por tu palabra que ha sido, Dios de la gloria, anunciada. Permite, Señor, que estas palabras hayan lugar en nuestras mentes, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Padre, que estas palabras, Padre, puedan germinar en nuestro corazón, Dios de la gloria, y que puedan estas palabras, Señor, dar el fruto para lo cual han sido enviadas, mi Dios. Danos la fortaleza necesaria. Danos la sabiduría, el entendimiento, Señor. Nosotros aquí estamos delante de ti, mi Rey, agradándote y sirviéndote, Dios de buena voluntad, reconociendo y entendiendo que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor, y que, como dijo el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra, porque solamente tú, mi Dios, me hace vivir tranquilo y en paz. Gracias por cada hermano aquí presente. Gracias por los vecinos. Gracias por esta comunidad. Gracias por tu pueblo. Gracias por todos aquellos que han de recibir estas palabras. Permite que también ellos sean bendecidos y edificados para gloria y honra de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios nos prosiga bendiciéndonos. Feliz resto.